Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Foruna Académico. ¿Cuáles son los requisitos para que opere el silencio administrativo positivo en materia de licencias urbanísticas? Sobre este tema se pronunció la Superintendencia de Notariado y Registro a través de un concepto. Para iniciar, pues debemos entonces decir qué podemos entender por licencia urbanística. La licencia urbanística es una autorización previa para la realización de obras de urbanización, parcelación de predios, realización de edificaciones, demolición de las mismas, intervención u ocupación de espacios públicos y además para el loteo y subdivisión de predios. Esta autorización la dan los curadores urbanos o también puede ser expedida por la autoridad municipal competente en cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación adoptadas en el plan de ordenamiento territorial. Además, pues en los instrumentos que la desarrollen o complementen como planes especiales de manejo y protección y en las leyes y demás disposiciones así emitidas por el gobierno nacional. Ahora, frente al término para resolver sobre las solicitudes de licencia, su modificación o revalidación, la Superintendencia de Notariado y Registro recordó que este tema se encuentra regulado en el decreto 1469 del 2010, específicamente en el artículo 34, que indica que las autoridades municipales, distritales o el curador urbano en cada caso cuenta con 45 días hábiles para expedir, negar o indicar el desistimiento de la solicitud de la licencia. En este caso, pues este es el plazo máximo para resolver sobre la solicitud, contados a partir de la fecha en que ésta se ha radicado en debida forma. Vencido este plazo, sin que los curadores urbanos o las autoridades competentes se hubieran pronunciado para el efecto, entonces habrá operado el silencio administrativo positivo. Sin embargo, para que esto suceda es necesario que la autoridad competente expida una constancia o certificación que dé como aprobado el proyecto presentado, es decir, que el proyecto que se presentó pues no infringe ninguna norma urbanística. Además de esto, pues recordemos que el parágrafo primero del decreto en mención indica que cuando se encuentra viable la expedición de la licencia, se proferirá un acto de trámite que se comunicará al interesado por escrito y en el que además se requerirá para que éste aporte los documentos que se indican en el artículo 117 del mencionado decreto. El interesado pues contará con 30 días para aportar estos documentos, los cuales serán contados a partir de que éste haya recibido la comunicación escrita. De tal manera que el curador urbano o la autoridad municipal o distrital encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias, pues estará obligado a expedir el acto administrativo que concede la licencia dentro de los 5 días siguientes al recibo de la documentación. Entonces tiene 30 días para llegar los documentos que se requieran de conformidad al artículo 117 del decreto 1469 y a partir del recibo de la documentación la autoridad tiene 5 días para expedir el acto administrativo donde brinda o autoriza la construcción, demolición o edificación respectiva. Pues vencido este plazo, sin que el curador urbano o la autoridad municipal hubiera expedido la licencia, operará el silencio administrativo a favor del solicitante, siempre y cuando pues se haya cumplido el tiempo o el plazo máximo previsto para resolver esta clase de solicitudes. Además, pues de acuerdo con lo anterior, indica la entidad que pueden deducirse dos hipótesis distintas de cara a la configuración del silencio administrativo positivo. Pues la primera corresponde al tiempo en el cual la autoridad deberá manifestar si en efecto la solicitud se encuentra ajustada, es decir, si hay viabilidad de la solicitud o no hay viabilidad o se entiende desistida de la misma. De acuerdo pues a este decreto que hemos venido mencionando, el parágrafo primero del artículo 34, pues tenemos que se debe proferir un acto de trámite cuando se encuentre que es viable la solicitud. En tal sentido, pues se debe comunicar al interesado para que, como bien lo habíamos dicho, pues se aporte la documentación. Si vencido este plazo, pues para que se haya pronunciado la autoridad competente sobre la viabilidad o no de la licencia, pues únicamente opera el silencio administrativo positivo
en el caso de que aquella se encuentre conforme a la normatividad urbanística, situación que deberá ser certificada por la autoridad competente. Es decir, la primera hipótesis consiste en que la autoridad dentro de los 45 días no se pronunció sobre la viabilidad o no de la solicitud. En este caso, para que opere el silencio administrativo debemos contar con los requisitos del artículo 85 del CEPACA y además con una certificación que deberá realizar el curador urbano o la autoridad municipal, en la cual se indique que la solicitud o el proyecto pues cumple con las normas de edificación vigentes y no infringe las normas urbanísticas. De tal manera que, por tanto, si se está en esta hipótesis de la que ya hemos tratado, pues en este caso, lo que dice la norma al respecto es que deberán solicitarse las constancias y las certificaciones pues que deben expedir la autoridad municipal o distrital, las cuales hacen referencia al artículo en comento, es decir, las del artículo 85. En cambio, pues concluye la entidad que en el evento en que la autoridad competente sí se haya pronunciado sobre la viabilidad del proyecto, esto es, haya encontrado que se cumple con todos los requisitos y haya indicado que es viable, la norma dice otra cosa. Entonces, en el evento de que la autoridad no se haya pronunciado, necesitaremos certificación más el artículo 85 del CEPACA. Pero si la autoridad se pronunció indicando que la solicitud es viable, pero se encuentra en mora para expedir el acto administrativo que concede la licencia de construcción, aquí simplemente indica la superintendencia que no es necesario la certificación, sino simplemente cumplir con el artículo 85 del CEPACA. Esto es la protocolización de la constancia de que habla el artículo 15 del citado código y la declaración jurada ante notario de que no se ha recibido ninguna notificación respecto a la decisión que se tomó en el término previsto. Si usted quiere conocer sobre estas y otras noticias y su respectivo análisis, recuerde que puede consultarlas diariamente en nuestro portal en www.forum.com.co. Hasta pronto. Forum, el valor del conocimiento.